Buenas a todos. Esta es la resolución del ejercicio de diodos de la cantidad 12. ¿Ok? Uno de ellos. Entonces nos piden básicamente dibujar la señal de salida de V sub 0, ¿cierto? Asumiendo que, bueno, de uno, de 2 y de 3, que son los diodos, son de silicio. ¿Ya? O sea, todos son de silicio. De hecho, ahí le faltó el D4, pero también es de silicio. Entonces, además considere que R1 es 100 ohms. Y bueno, que el voltaje 1, que es la fuente continua, es de 5 volts y de 10 volts la segunda. ¿Ya? Y que el voltaje de entrada entonces es de 15 seno de WT. ¿Ya? Es decir, una corriente alterna. Así que lo que debemos hacer entonces, primero, es dibujar la señal de salida, ¿cierto? Que es lo que nos pide el primer enunciado. Luego tenemos que graficar el voltaje y la corriente que pasa por R1, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje de salida? Bueno, recordemos que estamos ante una fuente de corriente alterna, por tanto vamos a tener dos ciclos, ¿cierto? Vamos a tener un ciclo positivo que va en esa dirección y uno negativo. ¿Ya? Así que el positivo lo voy a dibujar con un lápiz rojo y el negativo con un azul. Entonces, ¿qué ocurre entonces en el positivo? En el positivo parte desde acá, se va a la derecha, ¿cierto? Y aquí es donde tiene que entonces elegir hacia qué lado va a irse. Claramente no se va a ir por acá, ¿ya? Debido a que, ¿qué pasa con este diodo? Que lo está obstruyendo completamente. No lo va a dejar pasar de ninguna forma. Así que la única forma que tiene es irse por este diodo, que sí lo deja pasar. Luego pasa por la resistencia R1 y nuevamente aquí se tiene que preguntar hacia dónde va. Claramente si la corriente sigue y se va para abajo, este diodo nuevamente lo va a obstruir, ¿cierto? Así que la corriente no puede pasar por ahí, al menos en el semiciclo positivo, y tiene que pasar por donde esté el diodo a favor de él, que es por aquí, ¿cierto? Y finalmente completa la vuelta y ese sería entonces el semiciclo positivo, ¿ya? Y el negativo de color. El negativo, ¿cierto? En vez de venir, o sea, en realidad parten donde mismo, ¿ya? No se confundan. Esto en el fondo está todo conectado. Entonces, en el fondo, en vez de la corriente irse a la derecha, se va a la izquierda. En este caso, la izquierda sería irse abajo, ¿ya? Sería como eso. Así que la corriente se va por acá, hacia acá, ¿cierto? Y nuevamente, aquí nos tenemos que preguntar por dónde se va. Claramente, si la corriente se va hacia arriba, se va a topar con este diodo que lo va a impedir. Por lo tanto, la corriente del semiciclo negativo se tiene que ir sí o sí por este lado, ¿cierto? Luego se va por acá, va a pasar por la corriente. Y aquí nuevamente se tiene que preguntar hacia dónde se va y claramente, por lo dicho anteriormente, se va a ir en este caso por el otro diodo, ¿cierto? Va a completar la vuelta y finalmente, entonces ese sería el semiciclo negativo. Entonces, a partir de esto, entonces podemos nosotros observar y dibujar la señal de salida en V sub 0. Recordemos que este punto que dicen que es V sub 0 es lo mismo que este punto. Fíjense que entre estos dos no hay nada, no hay resistencia, no hay diodo, por tanto es el mismo voltaje. Así que aquí también es V sub 0. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Entonces, de hecho, incluso aquí también es V sub 0. Incluso aquí, mientras que sea el mismo cable y no haya nada interfiriendo entre un punto y otro, son lo mismo, ¿ya? Así que es V sub 0. Ya. Analicemos entonces el semiciclo positivo. Recordemos que
la salida normal sería algo así. Tenemos 3, no, mejor 5, 10 y 15. Menos 5, menos 10 y menos 15. Estamos claros que entonces la fuente alterna tiene un máximo, una amplitud de 15, ¿cierto? Por tanto, esta va a variar una función sinusoidal donde su límite es 15, tanto por arriba como por abajo. Así que eso es lo original. Es decir, que más o menos tendríamos algo así. Así. Más o menos, ¿ya? Y me falta un 1. Más o menos, ¿cierto? Em, Así que tenemos que analizar cómo cambia en el semiciclo positivo. ¿Qué tenemos? Tenemos que entonces identificar por los diodos o los componentes eléctricos por lo que pasa. ¿Ya? Entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar el V sub 0, la verdad es que nada del circuito nos sirve para analizar, exceptuando estos dos componentes. ¿Por qué? Por una simple razón. Recordemos que aquí tenemos tierra, ¿ya? Es decir, el voltaje aquí es cero. Y si yo imaginemos que yo estoy parado en V0, estoy aquí, estoy en V0, estoy en este punto. Yo me tengo que preguntar, y teniendo en cuenta que la fuente es de 5 volts y el diodo es de silicio, es decir, el diodo consume 0,7 volts, ¿ya? Mi pregunta es, yo estando desde V sub 0, ¿cuánto tengo que valer para que una vez pase por aquí, por este diodo, y después por esta fuente, que esta fuente, vean, está del lado contrario? Por tanto, estos 5 volts, como están del lado contrario de la corriente, son 5 volts que va a absorber, ¿ya? De mi V sub 0. O me va a restar, básicamente, muy burdamente. Lo mismo pasa con estos 0,7 volts. Estos 0,7 volts se restan a V sub 0 junto con estos 5 volts. Entonces, ¿cuánto tiene que valer V sub 0 para que una vez que yo pase por el diodo y luego pase por la fuente sea cero? Para que se cumpla la condición de que llegue a un tierra. Bueno, bastante simple. V sub 0 tiene que valer la suma de estas dos, ¿cierto? Lo cual es 5,7. De esa forma, cuando pase por el diodo, va a llegar aquí con 5 volts. Y una vez que llega a esta fuente de 5 volts que está del lado contrario, se van a contrarrestar y va a quedar con V sub 0. V0, perdón. Así que ahí tenemos analizado el semiciclo positivo. Falta el negativo. El negativo, ¿qué ocurre? Un poco más de lo mismo, pero aquí la analogía es al revés. Es decir, aquí es bastante simple porque digo, ok, bueno, recordemos que esta fuente va hacia acá, va a lo contrario de la corriente. Y esta también es 0,7 volts, que también se resta. Y estos son 10 volts. Entonces, aquí me pregunto, bueno, si este nodo, bueno, no nodo, en realidad punto, recordemos que también es tierra. ¿Por qué? Porque entre estos dos no hay nada. Es el mismo cable. Así que también aquí hay cero. Y yo me pregunto, si estoy en cero volts, y paso por la fuente, que está en contra mío, o sea, me va a quitar 10 volts. Luego paso por el diodo, me va a quitar 0,7 volts. ¿A cuánto llego arriba? Si yo paso por todo esto y llego a V sub 0, ¿cierto? Entonces me quitó menos 10, me quitó 0,7. Y yo partí en 0. Por tanto, V sub 0 sí o sí tiene que ser
menos 10,7. ¿Correcto? Así que eso vale en el lado negativo. Así que grafiquemos. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Como forzosamente tiene que ser ese voltaje para que se cumpla esto, y también del lado negativo tiene que forzosamente cumplirse que V sub 0 tiene que hacer eso. Al final lo que ocurre es que momentáneamente en nuestra función sinusoidal van a ver entonces ese voltaje que va a ser máximo, que en vez de 15 en este caso en el positivo va a ser hasta el 5,7, pero ese 5,7 va a ser en realidad algo continuo. Es decir, no va a ser una función así como cuando la vemos aquí, que es como un cuenco, ¿cierto? Como una montaña, sino que aquí va a ser recto. Sería algo más o menos así. Quizás más bonito, a ver. Ahí más o menos. Entonces aquí llega a 5,7 y cuando es 5,7 se mantiene momentáneamente continuo. No como aquí que varía todo el rato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque exige, sí o sí, que exista ese voltaje, sí o sí. No puede variar. Por eso queda así. Lo mismo entonces para nuestro voltaje negativo, nuestro semiciclo negativo, quedando entonces que llega a menos 10,07, que sería algo más o menos así, y subimos. Y esa sería la forma. ¿Ya? Así que ahora pasemos al segundo análisis, que es graficar el voltaje y la corriente que pasa por R1. ¿Ya? Este R1. Nuevamente entonces tenemos que analizar semiciclo positivo o negativo. Pero, aquí como nos pide en R1, realmente no sabemos cuánto hay en R1. Por tanto, lo que tenemos que hacer es separar los circuitos y graficarlos de dos formas. ¿A qué voy con esto? Fíjense que en el semiciclo positivo estamos claros que yo dije que voy a pasar por aquí, por arriba, por acá, por abajo y doy la vuelta, ¿cierto? Ya. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasa con esta zona por donde no fue y por toda esta donde tampoco fue? A vista de la corriente, entonces esas partes no existen. ¿Ya? Y como no existen, en realidad yo puedo reescribir el circuito por solamente por donde pasa. Así que en realidad nuestro circuito en el semiciclo positivo sería algo así. Ya donde aquí tengo mi 15 seno de WT, tengo mi diodo, el de arriba, ¿cierto? Que sería este, luego en serie con R1 y finalmente nuestro diodo junto con la fuente. Como aquí nos quitamos completamente esta parte, podemos ver que en realidad ahora esto con esto están en serie. Antes estaban en paralelo, porque antes existía esto. ¿Ya? Pero ya no. Así que en realidad nos queda esta pura malla, que siendo la corriente con ese sentido, ¿cierto? Porque estamos en el semiciclo positivo. Así que analicémoslo. ¿Cómo queda entonces nuestra malla? Por método de malla, ¿cierto? Nos queda todas las fuentes, es decir, aquí 15 seno de WT es como tal nuestra fuente alterna, más o menos las fuentes que estén a favor o en contra de nuestra fuente principal, ¿cierto? En el fondo, nuestro diodo de aquí y nuestro diodo de aquí nos quitan 0,7, que es lo mismo que decir como que aquí tuviéramos una fuente continua que está del lado contrario de la corriente y que tiene 0,7 de poder. Ya es lo mismo. Y decir que este diodo es ideal, es decir, que no chupa nada.
lo mismo ya. Pero bueno, entonces este diodo nos quita 0,7. Este también nos quita 0,7. Y finalmente este nos quita 5 porque está del lado contrario, ¿cierto? Y esto lo voy a correr un poquito más a la derecha. Porque me falta el igual. ¿Igual a qué? Igual a todas las intensidades que hayan en la malla, multiplicadas por todas las resistencias que existan en la malla. En este caso solamente hay una, que es R1, y solamente también hay una corriente, que sería nuestro, pongámosle I1, ¿ya? Así que en el fondo aquí es I1 por R1. Si hubiera más resistencia, recuerden que esto sería como I1 por R2, si es que estuviera otro, ¿ya? Ahí que tendremos que hacer, factorizar por I1 y sumar la resistencia. Pero en este caso, afortunadamente, solamente tenemos una. Así que nos queda de esta forma. Y ahora podemos graficar el voltaje. Al menos en la parte positiva. ¿Por qué? Porque afortunadamente, como había solamente una resistencia, que es R1, que era la que nos importaba más encima, ¿cuál es el voltaje en R1? Bueno, ley de Ohm, po. El voltaje en R1 es la intensidad que pasa por R1 multiplicado por R1. Y da la casualidad que justamente tenemos esto aquí. Por tanto, esta igualdad en el fondo es el voltaje en R1. ¿Ya? Así que reescribiendo esto de aquí, simplemente nos queda como 15 seno de WT menos, esto es 1,4, menos 5, esto es 6,4. Y va a ser igual entonces a I1 por R1. ¿Ya? Que es entonces finalmente nuestro voltaje en R1. En la parte positiva, ¿cierto? En el semiciclo positivo. Entonces recordemos nuevamente que yo tengo mi función sinusoidal de esta forma, un poquito más bonita, a ver. Más o menos así, ¿ya? Que la original. Pero aquí le estamos haciendo básicamente una traslación, ¿cierto? Hacia abajo. En el fondo estamos moviendo esta función 6,4 hacia abajo. Pero recordemos que yo en mi ciclo positivo, en el fondo, solamente voy a contar la parte positiva. Es decir, yo me voy a mover hacia abajo, esto, 6,4, y me va a quedar entonces la función más o menos. Recordemos que este pic es 15. Y bueno, si lo quito, si lo bajo 6,4, me quedaría como 9, 8,6. Siendo mi nuevo pic. Pero esto recordemos que cuando baja, ahora se va mucho más para abajo. ¿Por qué? Porque serían mis menos 15 menos 6,4. O sea, como menos 21,4. Ya se va hasta el fondo. Pero recordemos que solamente me importa la parte positiva. Por lo tanto, me quedo con esto de aquí. ¿Ya? Y eso es en el fondo. De hecho, en el fondo, para hacerlo aún más bonito, fíjense en algo. Nuestro seno oscila entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces fíjense que en algún momento, por ejemplo, cuando seno vale, qué sé yo, 0,3, o no, mejor 0,33, que sería sería un tercio de 15, que sería 5. Como es 5, sería aquí 5 menos 6,4, lo cual me da algo negativo. Como es algo negativo, yo no lo voy a graficar, porque me importa el positivo. Así que fíjense que la idea es que cuando toda esta expresión llega a ser 6,4 o más, es decir, todo esto sea mayor o igual a 6,4, es cuando yo lo voy a empezar a graficar. ¿A qué voy con esto?
a que en el fondo nuestro montículo no va a empezar directamente desde el cero, sino que va a empezar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque en esta zona probablemente entonces nuestro seno, toda nuestra presión es menor o igual a 6,4. Entonces cuando empieza a ser mayor o igual, recién lo puedo escribir, llega hasta el 8,6 y llega a un punto en que aquí es también cero y probablemente aquí también hay un cachito donde no es mayor que 6,4, por tanto tampoco se escribe. Así que en el fondo me queda así, ¿ya? Que igual es importante que dibujen esa parte cuando es cero, ¿ya? Y pueden darse cuenta que en realidad es lo mismo para la intensidad. ¿Por qué? Porque la intensidad, bueno, sabemos que R1 es 100, así que simplemente sería despejar la intensidad. Es decir, lo mismo que aquí, solo que dividido en 100. Así que en el fondo sería más o menos el mismo gráfico, solo que con valores mucho menores, ¿cierto? Y finalmente, para el semiciclo negativo. Fíjense que para el semiciclo negativo, de nuevo, yo voy por aquí, perdón, me voy por abajo, por acá, ¿cierto? Me voy por esta zona y me voy por el diodo de abajo. Por tanto, esta parte no existe en nuestro semiciclo negativo y esta parte no existe. Así que finalmente, nuestro, me alcanzo, nuestro semiciclo negativo, ¿cierto? Contempla este circuito. Sería, bueno, empiezo desde abajo, sería una fuente aquí, ¿no? Con nuestro diodo de forma. Llegamos aquí, tenemos nuestra resistencia y tenemos el diodo final de esta forma, ¿cierto? Cuando aquí nuestra corriente toma ese sentido, ¿cierto? Así que aquí lo mismo, aquí esto es 15 seno de WT, esto es 0,7, este es R1, 0,7 y esto es 10. Por tanto, escribiéndolo en la malla, al igual que en el otro, sería 15 seno de WT menos 10 menos 0,7 menos 0,7. ¿Igual a qué? Igual a I, que sería nuestra corriente, multiplicado por R1. Así que aquí simplemente lo reescribimos. Esto es 1,4, así que esto es menos 11,4. ¿Igual a qué? Igual a I por R1. Y nuevamente, esto de aquí, voltaje en R1. Y después si yo divido esto entre 100, que sería nuestro R1, es decir, me queda así, es la corriente. Pero dibujemos simplemente grafiquemos el voltaje R1 porque en el fondo es lo mismo, solo que con valores más chicos. Así que el voltaje en R1, ¿qué cosa sería? Recordemos que, siguiendo la misma analogía, como hasta por aquí más o menos, llega un punto en que esta expresión es menor o igual a 11,4. Por tanto, me da algo menor, ¿ya? Y, y no se escribe. Ya escribimos los positivos, simplemente para graficar, fíjense, está la analogía. Así que en el fondo el pico máximo es, en este caso, 3,6. 3, si no me equivoco, es 3,6. Entonces,
es 0, 0, 0, 0 porque aquí es menor o igual a 11,4 y cuando empieza a ser mayor llega hasta 3,6 y aquí también hay un cachito que llega a ser 0 porque es menor o igual a 11,4. Ya, pero se preguntarán, ya, pero estoy en el semiciclo negativo, ¿cómo estoy poniendo los positivos? Simplemente una forma de graficarlo porque de esta forma simplemente lo que vamos a hacer es invertir. Simplemente era para que lo visualicen. Porque pasa lo mismo, pero en el fondo lo que vamos a hacer es invertir la función y me va a quedar así, con el 3,6. ¿Ya? Así que, visto entonces nuestra función final, uniendo los dos semiciclos, simplemente me va a quedar algo más o menos así. ¿Ya? Donde este es 8,6 y este es menos 3,6. ¿Ya? Eso en el fondo. Cualquier duda, consulta, saben que pueden decirme tanto a mí como a Edison. Eso, que les vaya muy bien y éxito en su celular.